con nuestro nivel, con el nivel inicial, y ahora vamos a poder ver cómo vamos a iniciar esta evaluación diagnóstica de nuestros estudiantes. Para ello tenemos acá una invitada que es la maestra Yolanda Casau de la Institución Educativa Fermín Ávila de Ventanilla. Maestra Yolanda, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro, usted por darnos algún tiempito y vamos a compartir un poco cómo estamos esperando. Ahora usted ha visto, hay tantas preguntas de las docentes, ¿no? ¿Cómo hacer cuando, ahora que antes de este diagnóstico es un cachito de la adaptación, qué hacer cuando lloran de repente, ¿no? Como nos decía también acá una maestra, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar también, ¿no? En esta situación, ¿no? Con nuestros, sí, tenemos que estar preparadas para todo, ¿no? Va a pasar muchas cosas, situaciones, y para ello pues tenemos que estar preparadas. Nosotras como maestras pues tenemos mucha creatividad, tenemos estrategias y con eso ya podemos manejar poco a poco el aula, ¿no? Porque al final son las 3 edades que vienen por primera vez y eso hay que tenerlo muy en cuenta a partir del día lunes. Claro, ¿no? Hay que ver justamente, Daniel nos comentaba algunas formas de cómo expresar ese cariño, ese afecto para todos nuestros pequeños, ¿no? Porque van a entrar en un periodo de adaptación de repente este lunes o el otro lunes, dependiendo cómo cada uno de nosotros nos hayamos organizado en una institución educativa. Entonces vamos viendo, ¿no? Cómo vamos a ver el papá también con su niño, ¿no? Porque hay momentos de repente puedan llorar, si no van a llorar, magnífico, me lo llevo tranquilo, ¿no? Pero de repente hay algunos que ese es el ideal. Eso, no, queremos eso, que no, pero si se llega a dar, también me dan algunas pautas, ¿no? Debo tener de repente un espacio establecido, que el niño no deje la mirada, o de repente hacer mis actividades en el patio, el papá puede visualizar a su niño, ¿no? Vamos viendo esos recursos, ¿no? Porque yo creo que de los 14 que vengan, no creo que los 14 lloren, ¿no? Llorará uno, llorará dos, esperemos que no, pero las que tenemos 3 años, sobre todo ahora que nos toca, entonces vamos a ir viendo cómo podemos ir viendo, ¿no? Cómo vamos a ir manejando, pero no hacer ese desapego tan fuerte tampoco, ¿no? Porque el niño también está entrando por primera vez, está viendo justamente cómo incorporarse a este nuevo. Bien, maestra Yolanda, entonces vamos viendo. ¿Y cómo vamos viendo ahora esta evaluación diagnóstica, maestras, las que vamos a iniciar ahora? Vamos dando un cachito de cómo vamos trabajando esta parte. ¿Qué expectativas, Yolanda, referente a esto? ¿Cómo lo ves? Ya me quedó un poquito más claro en este caso con las indicaciones escuchadas primero por Daniel, que bueno, tenemos esa gran oportunidad de aprovecharla desde esta semana de acogida, ¿no? Hay aspectos que como docentes no necesitamos a lo mejor planificarlas, porque ya con el ojo que tenemos de maestras, ese ojo clínico que nos permite ver aspectos de los niños que de todas maneras van a tener que ser diagnosticadas, ¿no? Sobre todo el aspecto que ha sido un poco dejado por la virtualidad, que ha sido la parte personal social, ¿no? Y qué bueno que en esta oportunidad vamos a poder apreciar eso desde un inicio. Así es, ¿no? Muy bien. Claro, Yolanda, en este momento que vamos a dar adaptación vamos a ver ello, ¿no? Pero hay que seguir, hay que ir viendo la parte de expresión, la parte de construir, y ahí vamos a ir trabajando un poco con nuestros pequeños. Pero también este diagnóstico que voy a ir realizándola en las siguientes semanas, después de esta parte socioemocional que vaya trabajando, me va a permitir justamente ver mi planificación, ¿no? Este diagnóstico que vaya a hacer con mis estudiantes, me va a poder ver cómo están ingresando mis estudiantes, ¿no? Qué competencias voy a ir haciendo el reforzamiento, ¿no? Para poder ir trabajando con ellos. Entonces, es muy importante el poder saber cómo está llegando mi grupo, cómo está iniciándose justamente este año escolar, ¿no? Cómo han sido esas expectativas también. Y esta evaluación diagnóstica también la podemos ir trabajando con nuestros teniendo en cuenta también esos resultados que hemos tenido el año pasado, ¿no? Podemos ir priorizando esas competencias de repente del año pasado que no se han logrado o no se han trabajado para ir elaborando justamente mis situaciones evaluativas, ¿no? Para poder priorizar esas competencias en las actividades que voy a ir proponiendo, ¿no? Para poder ir trabajando en este caso, ¿no? Entonces, ahí podemos ir trabajando ello, ir formulando también esos criterios de evaluación, ¿no? Que me van a poder ir evidenciando cómo están logrando mis estudiantes
en este caso, ¿no? Para poder trabajar con ellos estas actividades, ¿no? Y lo que tú decías acá, ¿no? Esas situaciones evaluativas las puedo ir trabajando ya a partir de repente de la otra semana, puedo ir considerando de repente las competencias más fuertes en este caso, ¿no? Que podría ser de repente escribe, que podría ser de repente el lee, ¿no? Para poder ir trabajando con ellos. ¿O tú cómo ves ahora, de acuerdo, tú de repente has ido analizando también tus resultados? Bueno, a mí me toca 3 años, te cuento, yo tengo que hacer todo, ¿no? Yo tengo que de repente ver todas las competencias. En el caso tuyo, a ver, cuéntame cómo has estado viendo por ahí. Bueno, en mi caso, este año me toca trabajar con 5 años. Son niños que yo ya he visto durante 2 años consecutivos, pero solo por la virtualidad. Así que también es un gran reto para mí de alguna forma. Y obviamente hay niños que se han incorporado este año, ¿no? Porque son nuevos. Y en ese caso, sí, pues tengo que realizar todo un diagnóstico desde la familia, porque no solamente me baso, a veces cuando nos hablan de evaluación diagnóstica pensamos solamente en la evaluación del aula, y no solamente es eso lo que nos va a dar la vista, sino también el aspecto de la entrevista con la familia, justo lo que tú comentabas también acerca de aquello que en mi caso está los resultados del año anterior, que me va a dar una gran pista de lo que voy a trabajar este año. Si no tuviese esta evaluación diagnóstica, quizás yo daría de cero, no sabría por dónde empezar. Y en realidad lo que nos da es esa visión, nos da ese camino para poder avanzar desde un principio y ver qué cosa necesito trabajar primero con mis niños, ¿no? Lo voy a hacer de esa manera. Así es, claro, eso también me va a ayudar el poder ver, ¿no? El poder, el poder entrevistar también a mis padres me va a ayudar a conocer un poco más a mis estudiantes, el poder ir caracterizándolos, ¿no? Aparte de las situaciones que yo voy a ir planteando con ellos y poder hacer justamente ese trabajo con mis pequeños, ¿no? Y ir viendo estos resultados para saber cómo están llegando, y esto me va a servir para hacer mi planificación, ¿no? Para saber cómo voy a trabajar, en qué competencias tengo que darle más fortaleza en mis estudiantes, ¿no? Cómo venir desarrollando justamente ese trabajo. Y para poder hacer justamente esta parte de las maestras, si tienen alguna pregunta o alguna situación referente a lo que es la evaluación diagnóstica en nuestro nivel inicial, nos la hacen ahí abajito para poder ir atendiendo con ustedes, ¿no? Si tienen alguna duda, cómo vamos a formar nuestros grupos, cómo lo voy a hacer, aquí la pueden ir desarrollando acá sus preguntas, ¿no? Entonces, esta situación evaluativa, como ya hemos visto acá, Yolanda, vamos a ir teniendo en cuenta justamente esas competencias, vamos a ir formulando esa actividad evaluativa, esta actividad retadora que me va a permitir justamente ver cómo están mis estudiantes, cómo están reaccionando ante las actividades que yo vaya proponiendo. Entonces, ahí tengo que seguir este pasito para ver, seleccionar también esos instrumentos, ¿no? ¿Cuál es el instrumento más? Cada una sabe con qué instrumento se siente más cómoda, ¿verdad? Cada una puede manejar pues su rúbrica, su lista de cotejo valorativo o el instrumento, tu cuaderno de campo, como tú te sientas cómodo, pero acá lo importante es ir registrando cómo tu estudiante está reaccionando ante las situaciones que tú le vas presentando, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. La técnica que tenemos nosotros, pues en este caso, como si estamos hablando de una semipresencialidad, vamos a ir viendo también a través de esta observación que vamos a hacer con nuestros estudiantes desde, como mencionó en un momento Yolanda, desde este periodo de adaptación, no desde que ingresan, ¿no? Hay qué competencia, voy a ver si el niño está llorando, ¿no? Si entró, si se quedó tranquilo, ¿no? Si se integró al grupo, si se quedó aislado. Entonces, todo ello voy a poder ir viendo e irlo registrando, que me va a ayudar justamente a ver cómo están logrando mis estudiantes en este caso, ¿no? Entonces, esos son de repente un poco de los pasos que vamos a ir siguiendo. Obviamente esto es de acuerdo a las características, ¿no? Porque no todas tenemos la misma cantidad de grupos. No todas estamos tampoco en el mismo contexto, ¿verdad? Yolanda, ya las diferentes edades entre tú y yo ya sabemos más o menos por dónde vamos a empezar en cuanto a nuestros pequeños, ¿no? Exacto, qué grandioso que es poder identificar las familias con las que contamos, ¿no? Cuántas familias disfuncionales tenemos, cuántas familias extensas, con quiénes vive, con quiénes convive, qué rutina tiene, y de esa manera también apoyar mucho al padre de familia, recordando también que ellos siguen siendo nuestros aliados este año, y de acuerdo a ello, evaluar desde la familia, pues para nosotros va a ser una información valiosa para saber incluso hasta cómo tratar con los papitos,
cómo conversar con ellos y de qué temas, hasta incluso más adelante, ¿no? Cuando querramos programar algún taller para ellos, ya el tema lo podemos ir sacando desde el momento en que hacemos entrevista con los papás para ver cuáles son nuestras dificultades por ahí, ¿no? Así es, Yolanda. Entonces, todo ello vamos a ir poder viendo todo lo que podemos rescatar en todo este proceso. Y también, Yolanda, para poder hacer esta evaluación diagnóstica en los estudiantes, si hablamos de una, acá tenemos, Huito, si hay alguna pregunta, nos los vamos poniendo por acá también para poder ver. Acá. A ver, Elena ML nos dice, ¿cómo podemos evaluar? ¿Iniciamos con un proyecto el primer día o hacemos actividades de adaptación? Muy buena pregunta, maestra Elena. ¿Cómo está, maestra Elena? Entonces, vamos viendo desde, si voy yo a iniciar un proyecto con ellos, el proyecto nace de mi necesidad, de una situación problemática, de una necesidad, de un interés. Entonces, yo el primer día de clase, chicos, miren lo que tengo acá. Entonces, los niños todavía están en un periodo de adaptación. Entonces, vamos a tener que trabajar en esta semana, que de repente, bueno, desde lo que me estás viendo y ahora comenzando contigo con Yolanda, es una semana de adaptación con actividades de soporte socioemocional, que pueden ser de repente actividades de juego, ¿no? Actividades como vimos la semana pasada, ¿no? Actividades que permitan la integración, conociendo su institución, conociendo ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque también de repente estamos trabajando en grupo, ¿no? Entonces, a ello apunta justamente este periodo de que el niño se pueda adaptar a esta semipresencialidad, a este nuevo retorno al labor. Y claro. Ello también, como dice Yolanda, ¿para qué me puede servir esto? Y también Yolanda, pues, ¿no? Para poder claro, el hecho de poder estar claro, hacer ese trabajo a través de la semana de adaptación nos va a servir muchísimo porque podemos utilizar situaciones que a los chicos provoquen, ¿no? Aquello que yo deseo observar. Entonces tengo que tener mucho ojo ahí para poder ver qué tipo de actividad voy a trabajar en esta semana, ¿no? Para provocar aquellas cosas, aquellas reacciones o respuestas que yo tenga que ver en mis estudiantes. No todos reaccionarán, pero si ya tengo algunas reacciones de algunos de ellos, pues enhorabuena, ¿no? Voy anotando, voy registrando, voy viendo sin que los chicos pues se sientan dentro de todavía un proyecto, ¿no? Porque es una etapa todavía muy difícil para ellos y para nosotras, porque también nosotras estamos evaluando nuestros horarios, evaluando la estrategia con los chicos, evaluando muchas cosas, una semana de verdad clave para todo este año. Así es, Yolanda. Entonces vamos a ir viendo, respondiendo justamente, Elena, puedes hacerlo entonces en tu periodo de adaptación y en la siguiente semana podrías planteando tus situaciones evaluativas con aquellas competencias que ahora vamos a ver más o menos cómo es esta justificación de por qué estoy planteando justamente esta situación evaluativa con actividades que me permitan movilizar justamente las competencias que voy a ir trabajando, ¿no? Y a ello debe, Huguito, nos compartes, por favor, esta parte. Entonces, ante ello, justamente la pregunta de la maestra Elena, el siguiente, por favor, a la pregunta de la maestra Elena, tenemos ahí justamente la justificación de por qué estamos haciendo, ¿no? Este periodo de las situaciones evaluativas, ¿no? Entonces, la presente evaluación diagnóstica dice se desarrolla la justificación de por qué estás haciendo este diagnóstico, por qué estás proponiendo estas actividades, es porque en la justificación que estamos poniendo acá, dice que la presente evaluación diagnóstica se desarrolla según lo señalado en la RM 193-2020 del MINEDU y la RM 531-2021 del MINEDU. Se realizará el recojo de información al inicio del año con la finalidad de obtener información que permita reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de los y las estudiantes para determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar las acciones del proceso de consolidación de aprendizajes para el desarrollo de sus competencias. Para realizar la evaluación diagnóstica es importante recoger información sobre los niños y niñas, sobre la historia de la vida. Estamos hablando ahí de la parte de la entrevista que hemos visto que es entrevista que vas a hacer al padre de familia, ¿ok? Su contexto y el nivel de desarrollo de las competencias en el que se encuentran al inicio del año lectivo y así tomar decisiones con base en el análisis de dicha información, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta esto para plantear estas situaciones evaluativas, este diagnóstico, ¿no? Sigamos por ahí. Y hay actividades que se están proponiendo en este caso nosotros, ¿ok? Vamos a ir viendo, Huguito, las actividades que estamos proponiendo en este caso, tenemos acá, por ejemplo, que tenemos
mi historia favorita, de repente el niño puede ir expresando cómo se siente, no, lee, la competencia de lee, podemos ir trabajando en esa parte, mis vacaciones, que de repente nos voy escribiendo qué ha pasado, qué he conocido, podemos ir colocando ahí las competencias para trabajar, contamos nuestras utilidades escolares para trabajar de repente matemáticas, todo a través de actividades que les permitan movilizarse, que no estén, que puedan interactuar también con el material que vamos teniendo, ¿no? Donde ubicamos los materiales, podemos ir viendo en este caso la competencia en matemática, la semillita, agradecemos a Dios también. Esto está de manera general, porque cada una de ustedes va a poderlo hacer de acuerdo, como me mencionó Yolanda, de acuerdo a... Sí. Exacto, sí, justo. Claro, las propuestas de actividades siempre nos van a dar a nosotros una orientación, ¿no? Pero nosotras como maestras pues ya nos vamos a dando una idea de la forma en cómo yo voy a ir evaluando y de las propuestas que puedo tener en mente, ¿no? Como dices tú, conociendo un poco las características de los chicos, viendo más o menos cómo son, si son niños muy activos, a lo mejor mis propuestas de permanecer en el aula como que no me va a dar resultado, mejor propongo actividades más lúdicas, de más movimiento, y a lo mejor por ahí me van respondiendo, ¿no? Un poco más. Claro, tenemos que ver esa, sin dejar esa parte de la integración del emocional, no esquematizarlos aquí. No es que yo entregue hojas de aplicación, eso está descartado. Exacto. No es que yo agarre y les entregue fichas, eso tampoco en el nivel inicial sabemos cómo es, nosotros vamos a ir observando lo que el estudiante va realizando a través de estas actividades que nosotros vayamos propiciándoles o vayamos desarrollando con ellos, ¿no? Porque recordemos que nosotros vamos haciendo una observación de las reacciones del estudiante ante las situaciones que vamos presentando en este caso. Entonces, no es un examen, si estamos hablando del nivel inicial, no es un examen físico, nuestra misma norma nos indica, nosotros no estamos, la hoja para que dibuje, la hoja para que exprese cómo se siente, pero no como que toma la plana y ubica arriba, abajo en la hoja, eso no estamos en esa parte para poder ir trabajando. Bien, entonces, ahí vemos, ¿no? Tenemos que desarrollar en estas semanas que tenemos, de repente cada una ha ido organizando, no sé, su planificación, Yolanda, cómo de repente en institución, cómo se ha visto, o cómo han visto esto de la planificación del diagnóstico, cómo lo han organizado, ¿nos podrías comentar un poquito? Sí, claro. Por ejemplo, en la institución educativa Fermín Ávila estamos primero acogiendo hemos propuesto una semana de acogida en la cual vamos primero a evaluar a los chicos de manera global, a observar sus reacciones, a observar a lo mejor cosas de personal social, de respuestas frente, por ejemplo, a los cuidados de bioseguridad, mencionando un poquito, a ver quiénes tienen, ¿no? esa respuesta ante los hábitos de higiene, claro, ¿no? A los hábitos alimenticios, sí que es conversando bastante con los chicos, exacto, ¿no? Entonces, es más o menos de esa manera, ¿no? De manera más, como que una cosa mucho más general, ¿no? De esa manera. En cambio, a partir de la próxima semana, sí lo vemos ya a través de actividades propiamente seleccionadas para la evaluación, con actividades evaluativas propiamente dichas, ¿no? A partir del 21, y le estamos dando por ahí, viendo más o menos un promedio de 2 semanitas para que se haga un diagnóstico bien hecho, ¿no? Entonces, en el cual nosotros, si es cierto, no abarcaremos todas las competencias, pero sí aquellas que justamente tenemos que priorizar, aquellas que necesitamos tener ese mapa amplio para poder, a partir de ello, empezar ya la planificación. Bien, Yolanda, claro, así es, Yolanda, lo que estamos viendo y está trabajando. Por ejemplo, aquí la maestra Gladys Lu nos pone una pregunta, ¿no? Dice, buenas noches, ¿cómo podría trabajar durante las semanas de diagnóstico si tengo 2 grupos? Ay, ahí está, gracias, Huguito, ya me adelanté. Buenas noches, maestra Gladys, ¿cómo está? Buenas noches a usted. ¿Cómo podría trabajar durante las semanas de diagnóstico si tengo 2 grupos? Claro, maestra, ¿cómo lo vamos a trabajar en esa semipresencialidad, no? Porque todos estamos ahí, como ese mi grupo 1, mi grupo 2, ¿no? Ahora le vamos a decir también cómo puedes formar tus grupos antes cómo puedes establecer tus burbujas también en este caso, ¿no? Claro, tendrías que hacer, puedes hacer la misma actividad ambos días,
¿no? Para que puedas recoger, porque recuerda que son dos grupos diferentes, estás recogiendo saberes diferentes en cada uno de sus niños, estás evaluando competencias. Entonces, podría realizar la misma actividad los 2 días, ¿no? Con el grupo 1 y con el grupo 2. Y así ir registrando, ¿no? Y así ir avanzando uno a uno, porque si estás teniendo tú este momento de semipresencialidad, ¿no? Claro, sí, maestra Gladys, lo mismo. Maestra Gladys, las dos Gladys, a eso vamos apuntando acá justamente. Ahora, proyecto de innovación vas a trabajar. Había una pregunta ahí justamente sobre el proyecto de innovación, pero no se da a un inicio del año escolar, ¿no? El proyecto de innovación, ¿no? El proyecto de innovación va a surgir según lo que tú realices, de repente este diagnóstico, observen, todos de repente quieren innovar en algo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Quieren realizar algo y eso vas a ubicarlo dentro de tu planificación anual. Pero tú en este momento de iniciar, maestra Olguita, estás iniciando recién el inicio. Entonces, tanto nos han hablado de este soporte emocional, tanto nos han hablado de las situaciones emocionales del niño, que yo todavía tengo que ver cómo está llegando este estudiante. ¿Ok? De acuerdo, después de realizado mi evaluación diagnóstica, voy a saber qué competencias tengo, cuáles son a nivel de institución después, ¿no? Y qué proyecto de innovación puedo yo realizar y organizarlo dentro de mi planificación anual para comenzar a ejecutar. Pero todavía no estamos al inicio de año. Hay algunas instituciones que han estado trabajando consecutivamente sus proyectos de innovación y siguen, ¿no? Pero igual en este momento estamos apuntando hasta ver cómo están llegando. Y sobre todo después de estos 2 años de virtualidad que han tenido, que no ha sido lo mismo a través de la pantalla que cuando yo esté con ellos, ¿verdad? Entonces tenemos muchas expectativas, así como los niños tienen, nosotros también tenemos expectativas de cómo están, ¿no? Entonces el poder saber las expectativas del padre cuando esté llegando, las expectativas del niño, cómo va a llegar ese niño. Entonces, espérate un poquito de Olguita con esto del proyecto de innovación, pero primero vamos recogiendo el diagnóstico, ¿no? Entonces, estamos viendo justamente ello, ¿no? Para poder ir trabajando y poder ir desarrollando esta parte. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Los grupos, Yolanda, ¿cómo has ido formando estos grupos? ¿Cómo te has decidido? Por ahí he visto algunas, por ejemplo, cuando estaba leyendo las maestras, me han puesto el puesto de la A a la M y de la M para abajo. A ver, ¿cómo crees tú que podríamos ir viendo eso también? A ver, ¿nos podrías decir? Claro, los grupos va a depender de cómo, en primer lugar, uno en una primera reunión tiene que saber manejar los padres de familia para que el papito no sienta de que me la agarro siempre con los de los primeros alumnos de la lista. Ah, ya sé, ya voy a ir al primer grupo porque tengo mi apellido con la B, con la A, con la C. Entonces, podríamos hacerlo en mi lista, en mi nómina, con estudiantes impares y estudiantes pares, ¿no? Para poder, por ejemplo, tenerlo parejo, ¿no? En un primer momento, claro está que por ahí anteriormente escuché en el primer bloque que va a depender también el diagnóstico de los estilos de aprendizaje para poder para poder distribuir mejor a mis estudiantes, ¿no? Eso sería táctico ya como para la parte ya de proyecto en sí. Tengo este periodo para ver si es que la distribución que hice en este momento funciona o no funciona. Y de acuerdo a ello, volver a hacer una redistribución ya teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los chicos, ¿no? Claro, podemos ir viendo eso también de los estilos con nuestros pequeños, si son kinestésicos, si son auditivos, en este caso el modelo BAR que nos presenta adaptado justamente a nuestros pequeños. Ahí, Huguito, si nos puedes compartir, por favor. Entonces, esto me sirve a mí para poder recoger, saber, ¿no? Cómo van a aprender mis estudiantes, cómo puedo ir formando también el Word, por favor, Huguito, cómo puedo ir formando mis burbujas también en este caso para tener una cantidad de estudiantes que voy a ir formando mis grupos. Otra también de las situaciones es el poder ver si tengo mis grupos, el también poder ver los padres de familia si tienen hermanitos, ¿no? Como por ejemplo ahí estamos el estilo de aprendizaje BARC, ese me va a permitir saber cómo son mis estudiantes y me va a ayudar, como dijo Yolanda, bastante para saber cómo puedo formar yo estos grupos. Esto de acá lo puedo mandar de repente también al padre de familia antes, le puedo ir pidiendo como que es para que marque, tiene imágenes, el papá lo puede ir leyendo, lo puedo mandar a través del celular y me puede ir respondiendo para irme ayudando de esta manera y también ir formando
establecer un poco mis grupitos, ¿no? Porque son preguntas sencillas que a los niños les va a ayudar y ahí me va a ver si es visual, si es auditivo o kinestésico y voy a ir formando también mis grupos. Me va a ayudar en este caso. Las estrategias que cada una tenemos diversas para poder hacer y esta también es una de ellas que me va a ayudar a poder formar también mis grupos y me sirve también para hacer una evaluación diagnóstica también para poder trabajar con ellos, ¿no? A ver, entonces esto también es una herramienta dentro de mi evaluación diagnóstica, la entrevista con los padres, mis situaciones evaluativas y el poder también aplicar justamente este test de estilo o el que de repente usted también esté manejando, ¿no? Porque son propuestas que nosotros tenemos para ustedes y cada uno lo va a ir trabajando de acuerdo a su vida. Entonces, ahí tenemos, ¿hay alguna pregunta por ahí, Huguito, más sobre esta evaluación diagnóstica, sobre nuestras maestras que tenemos por aquí? A ver, dice Priscila Gómez. ¿Cómo estás, Priscila? ¿Qué voy a hablar? ¿Desempeños o contenidos? ¿Qué evaluamos nosotras aquí en esta parte? Vamos a evaluar, vamos a seleccionar nosotros esa competencia, vamos a colocar nosotros en esta, vamos a formular los criterios de evaluación. Tenemos que ir formulando esos criterios de evaluación, ir formulando las evidencias en función, obviamente, de esas acciones que me están desarrollando en los desempeños, ¿no? Porque sabemos que los desempeños nos traen acciones, no son contenidos, son acciones. Cada desempeño tiene una cantidad de acciones y tú vas a ir formulando en función de lo que vas a ir trabajando tus criterios de evaluación que te van a permitir evaluar justamente toda esta actividad y esto se da a través de tu evidencia, ¿no? Entonces, ahí viene una especie de planificación que vamos a ir trabajando para poder hacer un registro justamente oportuno de ello. Entonces, vamos a ir viendo esos criterios de evaluación, ¿no? Para poder trabajar. Muy bien, maestra Priscila, ¿qué más tenemos por aquí que tenemos aquí que trabajar? La maestra Rocío Vida nos dice ahí una preguntita, ¿a qué nos referimos con buenas noches? ¿A qué se refiere con la burbuja? La burbuja, ¿de dónde sale la palabra burbuja? ¿De dónde sale la palabra burbuja, no? Esta nos está... Yolandita, a ver, dime tú, a ver. Me asusta la palabra burbuja, digo, ¿no? Porque parece que voy a estar encerrada y no es la idea. Es que, por ejemplo, la palabra burbuja engloba el hecho de que yo voy a tener esa relación, ese contacto directamente con mis estudiantes y su docente, ¿no? No va a ser como en otras épocas cuando le decía, por favor, anda al salón anaranjado y pídele a la amiga que te preste una tijerita. Ya no va a poder hacer eso, ya no. Entramos solamente nosotros y ahí con mis estudiantes, yo soy responsable de ellos, soy responsable de que ellos no vayan a otro que no se relacionen en todo caso con otros estudiantes de otras aulas, sino que ahí los mantengo. Trabajo con ellos se concentran conmigo y de eso básicamente se refiere. Así es, ¿no? Las burbujas que vamos a ir formando, y eso también están en las pautas pedagógicas de educación inicial que ha colgado el Ministerio, yo lo tengo eso, que ha colgado el Ministerio, en el retorno seguro también te habla maestra Rocío de esas burbujas sociales que vamos a ir armando, ¿no? Tu grupo A, tu grupo B, tu grupo 1, tu grupo 2, o el nombre que le hayamos brindado, porque como ya nos mencionaba Daniel, ese primer día de clases no es que todos van a ir, no es que todos los niños, si son 100 niños en el turno mañana, los 100 niños van a venir. No, es de acuerdo a las burbujas o a los grupos que ustedes han formado en su institución educativa. Para ello, ya el padre de familia tiene que estar informado para saber qué días le toca ir y qué días no le toca ir, ¿no? Y el día que le toca ir, tiene que ir, no es que me tocó el lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, ¿no? Y el papá quiere venir el día martes. No, porque no pertenece a esa burbuja. Él está en la burbuja del día lunes, miércoles y viernes. Entonces, a ello nos referimos justamente con la parte de la burbuja, ¿no? Y había una pregunta también, Yolanda, aquí en la parte de arriba, sobre una maestra que decía sobre la lonchera, ¿no? Vamos a ver también sobre cómo los alimentos que van a tener nuestros pequeños, ¿no? Que decía, no pueden comer no necesariamente en el aula, vamos a buscar espacios, ¿no? Puede ser dentro del aula, como que también puede ser fuera del aula, ¿no? Vamos a ir viendo eso, respetando el metro ahora de persona a persona, pero vamos a ir viendo, condicionando ese espacio, ¿no? Si tienes el espacio para hacerlo fuera en permiso, o si sacan las mesas afuera, y se han organizado por turno, y este momento de la alimentación te ayuda a ti también para poder hacer una evaluación también, ¿verdad? Claro. ¿No? El poder ver cómo el niño está en este proceso, ¿no? Pues en todo momento vamos a estar ahí observando a
a nuestros pequeños y poder ir trabajando en este caso, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las expectativas, todo lo que tenemos aquí con esta evaluación diagnóstica que vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo con nuestros... Y no solamente queda acá en la evaluación, ¿no? De ahí viene también otros pasitos que vamos a ir explicándole paso a paso a usted, maestra. Primero, desarrollen su adaptación. Nos comenta el otro sábado, yo no depende cómo les ha ido, cómo tú también empiezas este 14, Yolanda. Sí, así es, nosotros empezamos este 14, justamente con mucha expectativa, esperando que los papitos sobre todo cumplan y respeten los acuerdos hechos ya en las reuniones con ellos. Para ellos es importante, para poder justamente respetar estas burbujas de las que hablábamos, nosotros hemos solicitado las entradas en diferentes horarios de acuerdo a las edades, ¿no? Justamente para seguir respetando, esperamos entonces el apoyo del padre de familia para que también respete eso, respete esos horarios y de esa manera cumplir y respetar los acuerdos de bioseguridad en la institución educativa. Así es, justamente, ¿no? Entonces, vamos a ver esta experiencia ahora. Yolanda, de repente, el otro sábado también os comparte cómo hay. Yo todavía no empiezo el 14, a mí me toca todavía empezar el 21. Entonces, vamos a ver cómo se ha dado. Ayer que estaba con las doraditas en la noche, te comento, tenían muchas expectativas las maestras, algunas empezaban de manera virtual, otras ya empezaban de manera presencial. Más que nada las que tenían 14, 12 niños y iniciaban con todos sus niños, pero la mayoría iba por la semipresencialidad, ¿no? Que es justamente, y dijiste algo importante que se me pasó, ese grupo que han armado referente a la hora de salida y a la hora de entrada, ¿no? Eso ya son unos pequeños tips de la adaptación de cómo vamos a hacer, ¿no? Organizar grupos. Exacto. Es muy importante para que evitar esa aglomeración, ¿no? De padres ahí, porque no sé si tú lo has visto, yo esta semana lo he visto en algunos privados, todos los papás ahí, ¿no? Todos los padres de familia en la puerta que se veían, no había el protocolo, no había, entonces hay que hacer bastante hincapié en ese horario. Yo sé que el papito a veces se demora, pero tendríamos que ser muy firmes en esa parte para evitar esta conglomeración y que nos cuidemos todos, ¿no? Porque si todos nos vamos cuidando, vamos a seguir volviendo una presencialidad más segura, más tranquila, ¿no? Entonces, vamos viendo por ahí, ¿no? ¿Tenemos alguna preguntita más, Huguito, por acá? Para poder ir trabajando aquí con las maestras aquí, para poder ir viendo. A ver, había una pregunta acá, ¿no? Que decía, ¿qué voy a ir mandando a aquellos niños que no vienen, ¿no? ¿Qué puedo ir mandando? Como es una evaluación diagnóstica, no le puedo mandar en sí un reto. ¿Por qué? Porque lo va a ir, yo quiero saber cómo está llegando ese pequeño, yo quiero saber cómo está, yo no le puedo decir qué voy a hacer mañana porque todavía no estamos trabajando aula invertida, no estás desarrollando un proyecto de aprendizaje, no estás desarrollando una experiencia de aprendizaje que te está permitiendo movilizar esas competencias, ¿no? Entonces, la sugerencia de repente podría ser actividades sueltas que podrías mandar, de repente cómo se ha sentido en su jardín, ¿no? Que te lo traiga al día siguiente, o que pueda hacer algunas visitas al padre, o que pueda leer una historia, algo también que se vaya acostumbrando el niño a que te tiene que venir con una información, con una investigación, pero no le mandes, por ejemplo, si te toca al día siguiente matemática, vamos a jugar, a contar, de repente, cuenta, papá, no, porque ya está como que al niño le están preparando, como que le están dando, y tú lo que quieres es recoger cómo está viniendo y más sobre todo después de esta virtualidad, ¿no? Para poder ir trabajando y en este caso, ¿no? Yolanda, sería una idea aquí, ¿no? Para las maestras que tienen esa pequeña duda aquí, ¿no? Para poder ir trabajando. Claro que sí, sobre todo para poder tenerlo y planificarlo del mejor modo, podríamos trabajar, en este caso, experiencias, o sea, trabajar las experiencias de familia, ¿no? Como para tenerlas como referente y recurso para el día siguiente, ¿no? Entonces, hablar acerca del papá, acerca de la mamá, de cómo está conformada tu familia y esa experiencia, esa actividad de casa, ¿no? Fortalecerla para poder usarlo como recurso al día siguiente. Así es, porque todavía estamos en diagnóstico, recuerden, es diagnóstico. Después ya vamos a brindar otras estrategias para poder trabajar esta aula invertida, cómo hacerla, en qué momento organizar. No sé, Esther González me dice, si los niños entran desde las 8:30, deben salir 2:30 para 3 años. Mira, ¿cómo te puedes, Esther? En este caso se tiene que cumplir
4 horas dentro del pequeño, que estamos trabajando con ellos. Horarios escalonados, de repente 5 años entra, creo que he visto 8 de la mañana, 4 años 8:15, 3 años 8:30, y obviamente la salida será 12 del mediodía, 12:15 y 12:30, ¿no? Para poder cumplir justamente ese tiempo y la puntualidad. Entonces, para que no se aglomeren todos y podamos ir trabajando con nuestros niños de esta manera, ¿no? Y tengamos un orden también. Entonces, maestras, estamos con todas las expectativas, tenemos todas estas situaciones evaluativas que vamos a ir formulando. Nosotros también las estamos viendo aquí, las que desean, perdón, antes que me olvide, Huguito creo que está colgado un formulario para que ustedes puedan llenarlo. Yolanda también, ahí creo que Huguito ha colgado el formulario, Huguito. Ajá, listo, tenemos un formulario justamente, maestras, para poder hacer un sorteo. Todas las que estamos aquí ya llenaron el formulario. Muy bien, ya hemos llenado el formulario acá. Entonces, maestras, para poder hacer, no se olviden que si quieren más información sobre todo este diagnóstico, sobre toda esta adaptación, se pueden comunicar a nuestros números telefónicos aquí para poder atenderlas nosotras y poder ir trabajando con ustedes durante este año. Las doraditas que han estado con nosotras ayer, ya escuchó, me he llenado con tantas cosas ahí que tenemos que ir trabajando con ellas muy bien a todas las chicas. Yolanda, éxitos este lunes. Muchísimas gracias, Miriam. De igual manera, para todas las docentes, a tomarlo del mejor ánimo, con el mejor ánimo, ¿no? A sonreír ante las dificultades del día o de la semana y obviamente con todas las bendiciones para cada una de ustedes, ¿no? Bendiciones también a la consultoría y muchísimas gracias. De verdad me he sentido bastante cómoda. Se los agradezco de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. ¿Me acompañas para